Muy buenos días, amigos, es un gusto estar con todos ustedes transmitiendo desde la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en este día festejando a los maestros, a quienes enviamos un cordial saludo. Y además comentando que justo nuestra Asociación Mexicana de Contadores Públicos, en esa parte docente que tiene gran compromiso, pues somos líderes, vamos a la vanguardia y efectivamente por eso es que el día de hoy queremos enviar un saludo muy cariñoso. Agradecer a la producción y por supuesto a nuestro presidente por el espacio brindado en esta ocasión, donde vamos a tratar un tema súper interesante. Este tema que va en boga y que tiene que ver con el reparto llamado PTU, participación de los trabajadores en las utilidades. Para desarrollar este tema es un gusto para mí presentar al contador público Omar Miguel Rodríguez. Contador, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola contadora, mucho gusto, muchas gracias, estoy muy agradecido por haberme invitado a esta Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Es un gusto tratar el tema muy interesante, muy importante, el de las utilidades que pues se tiene en este mes ya la repartición que se tiene que hacer con las empresas y hacia sus trabajadores. Es un gusto. Gracias, claro que sí. El contador, una gran trayectoria en el área fiscal, en el área operativa, con además diversos clientes que ya en esta charla previa a salir al aire hemos estado comentando y que justo vamos encaminando hacia este punto. Terminan las declaraciones anuales de personas físicas, terminan las declaraciones anuales de personas morales y justo estamos en la recta para hacer esa entrega, tratar de ser compartidos también con los trabajadores, quienes justo nos apoyaron durante todo este largo tiempo en el que se generaron las utilidades, para poder convidarles de lo que ellos ayudaron a generar, esa utilidad. Hablando del tema de personas morales, hablamos de los 60 días posteriores a aquel en el que se presenta la declaración anual, para poder estar en condiciones y estar obligados a presentar este reparto. Una vez que se presenta, hay que dar un proyecto a los trabajadores en días posteriores a la presentación de la declaración anual. En esta época en donde la inseguridad desafortunadamente llena los lugares, a veces no es tan conveniente ni siquiera otorgarle copia a los trabajadores. La Ley Federal del Trabajo a este respecto es muy clara y dice que hay que poner la información a disposición y crear justo una comisión mixta de participación de los trabajadores en las utilidades. Será quienes van a tener acceso a esa información, en donde van a revisar la declaración anual, van a dar su visto bueno y a partir de ahí se presenta un proyecto de reparto de participación de los trabajadores en las utilidades. Recordemos que para personas morales, en términos fiscales, la obligación del pago va de acuerdo a la obligación de la presentación de la declaración. Así es, contadora. De hecho, efectivamente, en los días posteriores a la presentación de la declaración anual, es importante darles esta información a los trabajadores para dar cumplimiento con la Ley Federal del Trabajo. En ese sentido, se puede poner la declaración anual o el resultado que se obtuvo del ejercicio, probablemente en un cuadro, en un lugar específico en la empresa, donde se muestren diversos datos informativos en las que los trabajadores pueden consultarlos sin ningún problema. Aquí, como bien lo comenta, es revisar estas comisiones de los trabajadores, un representante de los trabajadores con un representante de la empresa, para poder revisar estos números y que ambas partes estén de acuerdo. En dado caso, porque puede llegar a suceder que por parte de los trabajadores que no estén de acuerdo, pues pueden realizar alguna queja y a su vez hasta poder presentar una complementaria de la declaración anual si es que es el caso. Si no, se procede a realizar estas comisiones para proceder al reparto de estas utilidades. Por ejemplo, si nuestra declaración anual se presentó en el mes de febrero,
porque puntualizaba yo que la obligación en términos fiscales, en términos de ley, para presentar la anual como fecha máxima a más tardar en el mes de marzo, pero es entre enero y marzo. Así es. Si fue en enero, si fue en febrero, pues la fecha límite no es el mes de mayo, 30 de mayo, sería previo. Ese punto nos podrías abundar al respecto porque yo tengo algunos clientes que en el afán de cumplir a tiempo o en el afán de amortizar pérdidas, en el afán de tener saldos a favor, pues presentaron declaraciones desde el mes de febrero. Entonces, si contamos los 60 días y hablamos de que no es mayo su fecha límite. Es correcto. De hecho, algunas empresas hasta por alguna estrategia, porque disminuyó el coeficiente de utilidad, por pérdidas fiscales, como bien lo comentas, pueden presentar la declaración anual dentro del periodo entre el 1 de enero y hasta el 31 de marzo. Pudieron haberla presentado en enero y entonces a partir de ahí se cuentan los 60 días para poder hacer la repartición de estas utilidades. De hecho, hay algunas empresas que a lo mejor hasta presentan la declaración anual en el mes de mayo, pero pues aún así ellos no se esperan hasta los 60 días, perdón, la declaración anual en el mes de marzo, pero no se esperan los 60 días, al mes siguiente ya están repartiendo las utilidades en el mes de abril, porque la ley no te va a limitar a que se cumplan efectivamente estos 60 días, sino va a ser dentro de los 60 días. A más tardar, ¿no? A más tardar, okay. A presentar esta declaración anual. Muy valiosos esos comentarios, así es que al día de hoy habrá empresas que ya cumplieron con esa obligación, que justo estaríamos hablando de esta conjunción entre la parte fiscal, la parte contable y también la Ley Federal del Trabajo, que artículo 177, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también con esta obligatoriedad de pago de la PTU. Además, un tema muy polémico, ¿no? Porque justo empresas que buscan esquemas para quitar esta prestación, o más bien esta obligación que por ley tenemos que dar a los trabajadores, este porcentaje del 10% establecido por la Comisión Mixta de PTU, esta comisión que hoy por hoy se reúne también previo a este reparto, previo a esta publicación del 10%. Evidentemente llevamos ya varios años con este porcentaje del 10%, y lo que se busca es cumplir en materia laboral. Comentabas ya de algunas obligaciones que tenemos y poner en alerta a todos los que nos acompañan, todos los cibernautas, porque estas revisiones, quiero contarles que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establece no solamente en el cálculo, no solamente en ese tema tan delicado que es el impuesto para el trabajador, que ya abundaremos en ese punto, sino también las formalidades respecto a las fechas, respecto a esta comisión mixta de PTU, las evidencias, porque hay una revisión extraordinaria que programa Secretaría del Trabajo. Es correcto. Nos dejan una lista con varios puntos y varios aspectos importantes que hay que tomar en cuenta. Creo que una de las reflexiones respecto a lo que hoy hay que estar cumpliendo es justo ese punto. Evidentemente ya traemos un dato para repartir en la declaración anual, ya tenemos nuestra planilla de trabajadores, que por cierto no solamente son los que estén en activo, son los que hayan estado durante 2024. Es correcto. Además también ahí luego he visto al revisar este tipo de puntos que eximen de entrar en este reparto a quienes hayan estado por tiempo indeterminado, por tiempo determinado, y vale la pena comentar, contador, que también tienen derecho. Es correcto. Creo que uno de los puntos importantes es revisar esa declaración anual, porque hay una PTU que se determinó conforme al ejercicio 2024, pero también hay que considerar si hubo un remanente de PTU que no se repartió en 2023, por ejemplo, y que se va a ir acumulando. A veces dejamos de lado estos datos y podemos realizar un reparto equivocado, sin considerar todo el monto, toda la bolsa que debe de considerarse. ¿Qué tienen derecho? ¿Cuántos días debe haber laborado un trabajador para tener derecho a este reparto? Creo que eso es un punto muy Son fino. 60 días, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo.
vamos a ahorita abundar más en esto, son 60 días que tuvo que haber elaborado el trabajador en la empresa mínimo para poder tener derecho a este reparto de utilidades. Ok, entonces ya desde ahí pues estamos incorporando a trabajadores que hayan estado pues ese 2 meses, digamos, hablando de manera muy general, y déjenme comentarles cómo es que revisa Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y eso lo detecta de volada, Muy que rápido. hubieron trabajadores a los que no se les repartió. Ellos toman la nómina del diciembre del año anterior, aquel en el que se va a hacer el reparto, toman la nómina donde se hace el reparto y toman una intermedia. Y de ahí van tomando muestras para saber quiénes son los elegibles para recibir estas prestaciones, que vale la pena comentar que esto se va a dividir. Una parte se va a repartir por salario devengado, otra parte se va a repartir por número de días laborados, se va a determinar un factor por días laborados, se va a determinar un factor por salario devengado. Y como estamos hablando de salario devengado, pues imaginen que habrá trabajadores que tienen un salario bastante fuerte, bastante importante, que a lo mejor es la parte administrativa, la parte operativa, pues se va quedando un poco rezagada. Así es que para buscar este equilibrio, se busca un tope señalado en Ley Federal del Trabajo, que es el tope del trabajador sindicalizado de mayor jerarquía más un 20%. Ese va a ser el tope para todos esos trabajadores y va a ser el tope máximo. De esa manera se hace este reparto más equilibrado, más equitativo y todos acceden en una misma proporción. Si gustas, contador, vamos viendo nuestro Excel que nos trajiste preparado, donde van a lo mejor a poder ver, empezar a ver esto ya un poco más objetivamente, con números como nos gusta a los contadores. Es correcto. Y también comentarles que hay una parte exenta, que hay una parte previa muy delicada que hay que estar trabajando, que son justo el cómo llevar ese control de los días, cómo llevar el control de los salarios, para que pues todo vaya saliendo de acuerdo a la entrega. Así es, de hecho los papeles de trabajo son súper importantes para nuestros cálculos. Hay que considerar las fechas de ingreso de los trabajadores, cuando realmente entraron a laborar en nuestra empresa, si permanecieron o si cumplen con la permanencia de los mínimos 60 días en la empresa, considerar el salario diario del trabajador devengado. Nos podemos desplazar un poco hacia la derecha, por favor. También hay que considerar que esta PTU se va a repartir mediante un cálculo que establece la Ley Federal del Trabajo, en donde el monto de la PTU se va a dividir en dos, para que una parte se reparta conforme a los días laborados, y así como el salario que haya percibido el trabajador. Se determinan dos factores. Nos desplazamos un poquito más a la derecha, por favor. Vamos a ver el factor de salarios. ¿Cómo se va a determinar este factor de salarios? En este ejemplo son 3 trabajadores. Tenemos un salario devengado anual de cada uno de ellos. Se determina la suma total de estos 3 trabajadores, de los salarios, que son 323,025 pesos en este año. Y la parte de la PTU, que son 73,370 en este caso, se va a dividir entre el total de los salarios devengados. Así determinamos este factor de salarios, que en este ejemplo son de 0.23 para cada uno de ellos. Contador, entonces, para ir puntualizando y todos nuestros cibernautas nos vayan siguiendo muy de la mano a este ejemplo que numéricamente nos preparaste, y que pues sí, claro, esto nos ayuda mucho más. Presento mi declaración anual como hasta el 31 de marzo y ya desde ahí voy semblantando cuál va a ser el importe de participación de los trabajadores que voy a entregar. Vale la pena comentarles que tenemos una renta gravable en el artículo 9, los 2 últimos párrafos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Vino a sustituir aquel artículo de
varios conceptos que estaban en un artículo 14 de la ley del ISR que existió, donde casi súmale, réstale y quítale el número que pensaste, era una base muy complicada. Al día de hoy nuestra base o nuestra renta gravable para PTU estaríamos hablando que una vez determinada nuestra conciliación contable fiscal, una vez inclusive determinado el impuesto, a partir de esas cédulas ya conciliadas determinamos los ingresos acumulables que sirvieron de base para calcular el impuesto. Restaríamos las partidas exentas que no hubieran sido deducibles en términos del artículo 28, fracción 30 de la ley. Así es. Este tema un poco polémico que se vino a incorporar a nuestras disposiciones fiscales, que será por ahí del 2014, que fue de las últimas reforma estructural que hubo. Exacto, de las más, a la fecha son muy pocos los cambios que han habido, pero esa fue muy trascendente y justo en ese artículo, en el 9, que nos dejaron ya nada más 2 últimos párrafos para designar cuál es la renta gravable para el pago de PTU para las personas morales. Entonces ahí ya traeríamos ingresos acumulables menos las partidas que no hubieran sido deducibles en términos del artículo 28, fracción 30. Aquí le pediría a nuestro equipo de producción si me pueden poner en pantalla para que sea un poco más alusivo la diapositiva número 9 que también tenemos para ustedes, porque aquí vamos a poder ir designando que las partidas que no fueron deducibles del 28-30 son aquellos pagos a los asalariados que fueron exentos. Así es. Y de los cuales recuerden que ahí ya de por sí traemos un porcentaje que aplicamos. Si deducible fue el 47% o el 53%, dependiendo el factor que hayamos determinado en nuestra declaración anual, precisamente para determinar la parte deducible de los exentos y la no deducible conforme a este artículo 28, fracción 30. En complemento con la resolución miscelánea, que es el único lugar que actualmente traemos para calcular estas partidas, esta comparación para con el ejercicio anterior. No sé si recuerdas la regla de resolución miscelánea que nos da esa pauta de cómo vamos calculando lo deducible, lo no deducible y la comparación para con el ejercicio anterior y poder determinar si de alguna forma le disminuiste las prestaciones exentas, te castigan con una deducibilidad menor. Pero si las mantuviste o bien las aumentaste, te premian con una deducibilidad mayor. Realmente estamos hablando de 6 puntos que son muy buenos porque en pesos y centavos todo es bueno. Así es que la resolución miscelánea nos da ese procedimiento de cómo hacer la comparación y cómo determinar el porcentaje. Bueno, pues así como la parte deducible nos ayudó en la determinación del impuesto porque bajó la base gravable fiscal, en el tema de PTU, lo que se disminuye para esa base es lo que no hubiera sido deducible. Eso es un punto de reflexión muy importante. Y por otro lado, llegando a la base para pago de PTU serían nuestros ingresos afectos a PTU. Así es. A eso le restamos las deducciones autorizadas. Vale comentar que la redacción de estos últimos 2 párrafos del artículo 9 no están así de fáciles. No. Porque no habla, pareciera que no te permiten aplicar deducciones autorizadas. Exactamente. Pero cuando nos dice base gravable, pues ahí se implica efectivamente que claro que hay deducciones autorizadas, por supuesto. Si no, imagínense la base gravable como sí, claro. de qué tamaño va a ser. Y si yo soy el trabajador, me encantaría que así fuera, pero si yo soy el patrón, no, los patrones también ya bastante carga social traen, ¿no? Traemos y ahora, bueno, todas las reformas que se están planteando, que ya seguramente en alguno de nuestros programas de la Comisión Fiscal platicaremos con ustedes, como la reducción de la jornada. De la jornada laboral, que está muy casi les podría decir como Radio Pasillo que sí va a pasar ese punto y bueno, con toda la implicación para el patrón. Así es que bueno. Aunque traen como muy gradual, que se va a aplicar de manera gradual, como en esto de la prestación ahora para los trabajadores de plataformas que se implementó desde el año pasado y va a entrar en vigor a partir de este junio de este ejercicio. Se va a implementar de manera gradual, pero pues al final es un impacto
impacto para todos los patrones. Así es. Así va a Entonces, pasar. pues vamos a tratar de ser equilibrados, patrones, trabajadores. Y volviendo a nuestra renta gravable, entonces les comentaba que tenemos los ingresos acumulables menos las partidas que no hubieran sido deducibles en términos del artículo 28, fracción 30. Eso nos da los ingresos afectos a PTU, restamos las deducciones autorizadas, llegamos a la base gravable por el 10% y sería la participación de los trabajadores en las utilidades. Y sin embargo, eso va a ser previo, ¿verdad, Omar? Así es, de hecho esta base gravable es como lo comentábamos, se aplica el 10%, vamos a tener nuestra participación, nuestra utilidad para repartir, sin embargo hay otros factores, por ejemplo, lo que comentábamos, si hay utilidad de ejercicios anteriores que todavía no se repartieron, como el del, por ejemplo, 2023, también, ¿no? Se va sumando, se va acumulando a esta PTU determinada para que no se nos vaya a pasar, por eso es importante revisar PTU bien no repartida se suma con esta anual. Base. Así es. Y por otro lado, los topes, que han sido una reforma laboral también reciente, que no a muchos favoreció. Hablo, por ejemplo, del sector minero, hablo, por ejemplo, del sector metalúrgico, hablo del sector, inclusive todo lo que tiene que ver con conductores, porque esos son sectores que la participación de los trabajadores en las utilidades llega a ser en su caso pues bastante muy importante. Alta, muy importante. ¿Cuáles son esos topes, contador? De hecho, esta fracción es la fracción octava del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. Se agrega a este artículo en el que va a señalar un tope, ya sea el promedio de los últimos 3 años que se le haya repartido al trabajador precisamente de utilidades, se determina un promedio, o la suma del salario de 3 meses del trabajador. No sé si podemos ver el Excel, ahí lo podemos ver ahorita en los topes, y pues la misma fracción te señala que lo que sea más benéfico para el trabajador, pero sin embargo, como bien lo comenta contador, hay empresas en donde las utilidades pues son muy importantes, muy benéficas para los trabajadores. Pues justo si aplicáramos estos topes, pues no les beneficiaría muchísimo a los trabajadores. Claro. Bueno, sin embargo, ya la Corte ha pronunciadose respecto a que al estar dando de manera opcional y estar dando 2 oportunidades de comparación, pareciera que esto se está considerando que no está faltando a los principios constitucionales de equidad. Y comentar también que hubieron empresas que efectivamente tuvieron amparos, y hay otras empresas que pues se coordinaron con los sindicatos, porque hay empresas como las que comento en esos giros que tienen sindicatos bastante fuertes, y que si nosotros volteamos a ver el procedimiento en donde de alguna manera lo que no se reparte, como bien dijiste hace un momento, en ese año se reparte en el ejercicio siguiente y de alguna manera va haciendo una cadenita, hay empresas que también podríamos comentarles que han hecho esos acuerdos con sindicatos, y a través del sindicato y plasmado mediante varios documentos fehacientes acordaron entregar lo que más convenga al trabajador. Que en ese caso es el cálculo tradicional que ya traemos, ¿no? Sin Exactamente. Considerar estos topes que menciona la Ley Federal del Trabajo. Son casos muy excepcionales, porque también volteemos a ver el entorno económico de nuestro país, que no está grandemente en boga, y que pues también son pocas las empresas donde ha habido utilidad. Así es. Y pues esto no acaba de componerse. Tenemos datos bastante complejos para los empresarios, evidentemente también para los trabajadores, y buscando este equilibrio pues son pocas también, viendo las estadísticas en el INEGI, que entregan y hacen el reparto de participación de los trabajadores en las utilidades, dado que muchos no han logrado la recuperación total desde la pandemia. Y después, si hablamos de que este año ha sido tan difícil con el establecimiento de diversos tipos de impuestos adicionales a la emisión de contaminantes, por supuesto el tema de los aranceles que no acaba de establecerse y que cambia día con día de acuerdo a los caprichos. A los caprichos de nuestro presidente vecino en los Estados Unidos. Entonces, bueno, todo ello también es una realidad, que en nuestro país existen muchas empresas que no hacen este reparto. Vale comentar que como trabajadores
tampoco es necesario que exista contundentemente un contrato. Esta relación patrón-trabajador puede ser tácita y si existiera una utilidad, todos son elegibles para poder participar de ella. Así es que este cálculo y la tradición de las empresas, el global de las empresas, tendría que apegarse sí a estos límites. Es más, son límites máximos, porque por supuesto que casi les podría comentar que los topes están muy holgados para lo que en realidad se está generando como participación de los trabajadores en las utilidades. Pero vamos a abundar ahora. ¿Qué pasa? Es una cantidad importante, pero falta la disminución del impuesto sobre la renta que va a afectar esa entrega. ¿Cómo lo calculamos? ¿Hay parte exenta? ¿Qué nos puedes comentar? Así es, de hecho, en esta participación de los trabajadores hay una exención conforme al artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde la exención va a ser hasta de 15 veces la UMA, y a partir de esta exención se va a realizar el cálculo para la retención del impuesto sobre la renta. Es importante considerar que hay dos cálculos que podemos considerar, que es conforme al artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. No sé si podemos poner el Excel, por favor, y el artículo 174 del reglamento de este mismo ordenamiento. ¿Cuál es la variación entre uno y otro? Que pues el artículo 96 nos va a calcular la retención como si la prestación la obtuviéramos de manera mensual, es decir, la va a mensualizar. Sin embargo, el reglamento nos lo va a anualizar, va a hacer una serie de cálculos en la que la retención puede ser hasta un poco mayor y podría hasta convenir y realizar ciertos cálculos hasta para ir considerando nuestro cálculo anual, para que al final del ejercicio, cuando realicemos estos ajustes de salarios, no resulte una retención mayor o me quede corto, ¿no? Y resulte mucho a favor, o mucho a favor, ¿no? Así es, de acuerdo. Entonces, como patrones tenemos la obligación de realizar este ajuste anual, pero resulta que en la última nómina de diciembre pues resultó un saldo, un impuesto a favor del trabajador mucho mayor, que pues no se lo voy a poder regresar al trabajador, se va a ir compensando, pero pues es un tema de administrativo, carga administrativa. Ir controlando, ¿no? Exactamente, este control, y muchas veces hasta hay errores en los FDIs, cuando consideramos estos conceptos de compensación de ISR a favor al trabajador, nos ha pasado que llegan cartas de invitación por parte del SAT porque no lo identifica, a pesar de que con las guías que ellos mismos emiten, nos dicen cómo ir compensando estos saldos a favor del trabajador, y sin embargo ellos no lo reconocen y nos están pidiendo el pago de ese ISR del trabajador cuando se está compensando. Entonces hay que ir visualizando todas estas partidas, estos cálculos, para que al final del ejercicio también no nos salga contraproducente. Claro, mencionaste muy bien ahorita dos temas, que si me ayuda producción con la diapositiva número 32, para que nuestros cibernautas puedan ver esta comparación que bien mencionas, que sería muy bueno hacer, una en términos del artículo 96, que es el cálculo tradicional de nuestro cálculo mensual, que en su caso además puede ser adecuado a la parte quincenal si la entrega del salario es quincenal, semanal si la entrega es semanal, pero la pauta la da el artículo 96, donde básicamente tus percepciones se van a ver incrementadas con la parte gravable de la participación de los trabajadores en las utilidades, que será lo que exceda de 15 veces la UMA, que es bien poquito de exención. Las prestaciones van incrementando, la UMA no, y por tanto cada vez nos quedamos más cortitos con esas exenciones. Bueno, es un punto de reflexión que siempre ponemos a la mesa. Bueno, y también como asociación hemos hecho nuestras peticiones de que pues estas exenciones ya también deberían de tener una reforma más importante y poder dar un poquito más exento para el trabajador. Entonces, lo que exceda se calcula completito con su base gravable y la tabla que le corresponda de acuerdo a la periodicidad en la que se va a pagar. Si hablamos del cálculo se me hace muy buena idea lo que dices, la siguiente diapositiva, por favor, producción.
porque aquí quiero enfatizar en que es muy bueno hacer los dos cálculos. El otro cálculo es reglamento, que nos va a ayudar a mensualizar y a que en el bolsillo del trabajador pegue un poco menos, porque se va a repercutir, imaginen la recepción de 3 meses de salario en un solo mes, más lo que haya habido, pues sí se vuelve una base fuerte. En cambio aquí vamos a tomar otra vez la remuneración gravable entre 365 días, ahí ya de entrada se está como diluyendo, ¿no? Así es. Luego lo multiplicamos por 30.4 para mensualizar. Así es. Y justo entonces ahí vamos a tener un ingreso ordinario, que es el que tradicionalmente ya se tiene para ese mes. Y de alguna forma entonces tenemos el ordinario más una partecita mensualizada, ¿no? Eso va a ser como un poco más justo, ¿no? El impuesto, porque nos lleva a calcular en su caso una tasa. Una tasa que es la que vamos a aplicar a esta base, bueno, a esta utilidad gravable, y la que vamos a determinar el ISR directamente, pero pues aquí las fracciones nos llevan de muy una de la mano, ¿no? de una a la otra, y creo que sí hay que leerlo detenidamente, porque de repente la fracción tercera dice conforme a la fracción cuarta y la cuarta dice como a la tercera, pero pues realmente el cálculo es muy muy práctico. Muy sencillo. Miren, calculan como ordinariamente lo venían haciendo ya con esa partecita adicionada, y después calculan solamente por la parte que está implicando la PTU grabada. Así es. Lo restan, porque esa sería su implicación real, ¿no? La diferencia. Y después, para sacar la tasa con esa diferencia, podemos calcular ahora sí ya un poco más justa. Más apegado a la realidad, de acuerdo a las prestaciones que está obteniendo el trabajador. Y calculamos de acuerdo con la tarifa, y así también hacemos la comparación con el sueldo mensual ordinario. Igual hacemos el cálculo y realizamos esta comparación del ISR que hayamos determinado de la prestación ordinaria mensual, añadiendo la PTU más el ISR que hayamos determinado sobre el salario mensual. En la siguiente diapositiva, por favor, ahí van a observar cómo la fracción cuarta, ya calculada con lo previo, nos va a dar la siguiente diapositiva, por favor. Ahí ya tendríamos la tasa que vamos a aplicar a la base gravable. Así es, conforme a la fracción cuarta se va a determinar esta tasa, en la que se va a dividir la diferencia entre el ISR que hayamos determinado del sueldo ordinario mensual y el sueldo ordinario, bueno, la prestación obtenida de utilidades con el salario ordinario mensual, esa diferencia entre la PTU que hayamos determinado. Perfecto, ok. Conveniente que hagamos las dos comparaciones. En muchos casos va a dar una retención menor aplicando el reglamento, pero también ahí, como comentaste, y nosotros tenemos algunas empresas que al mes de mayo que hacen el reparto ya traen un acumulado y a veces hasta hacen proyecciones de cómo va a ser el impuesto anual. La experiencia en esas empresas les ha resultado que si retienen muy poco con reglamento, les da una diferencia muy grande en el ajuste anual. Entonces dicen, no, yo creo que aunque le convenga en este momento, lo voy a perjudicar en el cálculo anual. Por eso es muy importante el conocimiento de la empresa y el conocimiento inclusive del trabajador. Así es. Por otro lado, si es un trabajador de salarios menores, en donde no tiene mayor afectación, pues claro que le va a convenir una retención menor en ese momento. Con su proyección a diciembre van a decir, ay, ¿cómo todo ese trabajo ahorita? Sí, créanme que siempre trabajar en nóminas es algo muy, muy arduo, muy delicado, y además pues todo pega en el bolsillo o del patrón o del trabajador. Por eso el equilibrio que como contadores debemos de tener es súper, súper importante. La parte de la emisión del CFDI, contador, platícanos qué hay que hacer, porque si no dejamos evidencia, esto tiene tanta trascendencia que recuerden que del pago
viene pues el impuesto, el pago y el impuesto vienen desde el CFDI que se emitió al trabajador, y eso se traslada a los aplicativos de cálculo del pago provisional. Así es. Y del cálculo anual, porque el provisional en el mes de mayo, a partir de mayo y hasta diciembre, en términos del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podemos disminuir una octava parte en mayo, 2/8 en junio, y así hasta llegar al total de la PTU pagada en el mes de diciembre. Platícanos de ese punto, contador. Es correcto. De hecho, el artículo 14 ya incluye esta disminución, sí, porque antes no estaba en un decreto o algo ahí muy escondido que a veces ni lo conocían. Exactamente. Ahora en pagos provisionales podemos disminuir ya conforme a la ley esta PTU que hayamos pagado en mayo. Muy importante lo de los recibos, como bien lo menciona, porque en los recibos hay que plasmar la fecha de pago. A veces los empresarios dicen, no, pues lo voy a pagar el 30 de mayo, pero se les pasa timbrar el recibo, o lo timbran a lo mejor el 1 de junio, pero la fecha de pago, si no señala que es de mayo, muy difícilmente van a poder, es más bien prácticamente imposible van a poder disminuir esta PTU en los pagos provisionales, a menos de que corrijan estos CFDIs a tiempo. Si los CFDIs se realizan con fecha de pago junio, el aplicativo tal cual no les va a permitir disminuir esta PTU, aunque sí se haya realizado el pago. Y no nada más en la parte fiscal, también en la laboral, cuando llega la revisión, ojalá que no. Toco madera, que no sea así. Pero llega la revisión, y si el recibo también a la hora de la revisión dice junio, aunque tú le muestres las transferencias que fueron en mayo, para Secretaría del Trabajo dice, no, aquí dice en tu recibo que lo pagaste en junio, y entonces no cumpliste con esta obligación en tiempo. Aquí tenemos un problema, y hasta multas arriba de 80,000 pesos que pueden llegar a afectar muchísimo a estas empresas. De por sí ya traemos la carga, y todavía perjudicarlos con estas multas que pues serían muy innecesarias si cumplimos con todo esto, pues qué mejor realizarlo de la mejor manera. Además, en la anual, como bien lo menciona, todavía en el aplicativo viene, en el mes de mayo pagaste tanto de PTU, y vas a poder disminuir esto en tu declaración anual. Claro, son datos que no podemos poner de manera manual. Vienen ya precargados en la declaración anual. Tampoco en el pago provisional podemos manipular, viene precargado. Ya viene precargado, y en el mismo aplicativo te señala, en este mes vas a poder disminuir tanta cantidad de PTU que pagaste de conformidad con los recibos que hayas timbrado. Ahora bien, también la PTU que no llegaras a pagar en mayo, porque a lo mejor algún trabajador que ya no labora en la empresa llegó en junio, bueno, pues se timbra el recibo en junio. Sin embargo, eso no lo vas a poder disminuir en pagos provisionales, pero en la declaración anual sí se va a poder disminuir. Claro. Bueno, inclusive, es un derecho al final. Claro. Fíjense que en alguno de los clientes que siempre ocurren cosas, pues no lo pudo disminuir en provisionales porque estuvo mal el timbrado, tuvo que hacer bien el timbrado, no aparecía por supuesto en el aplicativo de pagos provisionales, pero no pueden tampoco los aplicativos ser ley, y no pueden tampoco a través de los aplicativos no pueden fiscalizarnos o quitarnos un derecho. Son herramientas muy valiosas que cada vez afinan más, pero los derechos están en la ley. Entonces justo lo que nos debe de regir es la ley, y si nosotros estamos en orden con ello, tratar de adecuarlo. Conservadoramente hasta diciembre se realizó esa deducción autorizada con todas las evidencias pertinentes. Si ustedes están en ese supuesto, adelante. No nos puede legislar un formato, un aplicativo, pero sí debemos tener toda la documentación fuente, papeles de trabajo, CFDIs y toda la evidencia para que sea contundente, porque así como para el trabajador es muy importante, muy delicado, y es un ingreso que lo que se trata es de premiar su constancia, su trabajo, lo que ayudó a generar para la empresa. Así es. Entonces, bajo estas relaciones patronales y laborales de una feliz convivencia, pues es una obligación que en ley
tenemos prevista desde la forma constitucional. Entonces, vamos a llevarlo de la mejor forma, ¿no? Es correcto. Cuando yo hago esta reflexión respecto a la emisión del CFDI, recuerden que tenemos la evidencia real porque la percepción la podemos empatar correctamente con el número que nos da de percepción y viene justo participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Es correcto. Contador, ¿qué pasa ya que estamos dando esta semblanza tan general pero muy completa de lo que va a ser este pago de participación de los trabajadores en las utilidades? ¿Qué va a pasar con el pago de los impuestos en términos de la nómina? Impuestos sobre nóminas, Infonavit, Seguro Social, que también sería algo para redundar esta parte. Claro que sí, de hecho el pago de las utilidades en las empresas, al menos aquí en la Ciudad de México, no va a agravar para el pago de este impuesto. Claro. Sin embargo, en el Estado de México, ahí sí se paga impuestos sobre nóminas cuando se paga PTU. Hay que ver de acuerdo a la localidad, en el estado en donde estemos, si va a participar, bueno, ahora sí que si va a participar esta prestación pagada a los trabajadores, si va a participar para el impuesto del pago del impuesto sobre nóminas. Es importante. Para efectos del IMSS, por ejemplo, si tenemos salarios variables, ahí no integra, no hay ningún problema. Y para la parte del Infonavit, pues mucho menos. Ahí nada más es tu 5% del salario base de cotización. De base de cotización y no hay más. Pues muy importantes puntualizaciones. Entonces, para los trabajadores, impuestos sobre la renta de salarios que hay que retener, ya dimos las opciones. Así es. Si hablamos de seguridad social, es una partida no integrable al salario base de cotización, afortunadamente, porque sería una cantidad grandísima. Y por otro lado, en términos de los impuestos locales a la nómina, en el Estado de México aplica, en la Ciudad de México no aplica y cada uno deberá de revisar en el lugar adecuado. Y por otro lado, cumplir en materia laboral con las formalidades. Estas revisiones extraordinarias están a la orden del día. Y en el tema de los impuestos, en el caso de la retención, acuérdense que hay obligación en materia de retención y entero para lograr la deducibilidad. También es un tema muy, muy delicado. Vamos a abundar ya nada más un poquito porque el tiempo es inexorable y nos quedan pocos minutos con los topes, haciendo énfasis en cuáles son esos topes laborales que nos marcan desde hace algunos años con respecto a este pago. Claro, bueno, como ya lo mencionábamos, en el año 2021 fue cuando añadieron esta fracción octava en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, y estos topes son o pagas al trabajador lo que equivale a 3 meses de su salario, o el promedio de lo que le hayas otorgado de PTU de los últimos 3 ejercicios, lo que le sea más benéfico al trabajador. Perfecto. Y pues aquí, como ya lo mencionábamos, puede ser que a lo mejor ninguna de las dos opciones sea la más benéfica, sino más bien el cálculo tradicional. Así es. Amigos, pues creo que hemos abarcado los temas más relevantes, más importantes respecto a este pago de participación de los trabajadores en las utilidades. Somos la Comisión Fiscal. Acuérdense que cada viernes estamos con ustedes, 10 de la mañana, agradeciendo este espacio, por supuesto, a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, a Omar Miguel, que nos acompañó en este día. ¿Dónde te podemos localizar, contador? Mi correo es omar@arisbecorporativo.com. Ahí ustedes mándenme sus mensajes y con mucho gusto yo les contesto. Claro que sí, muchísimas gracias. Amigos, pues sigan pasando un feliz viernes. Soy Deyanira Arisbe, integrante de la Comisión Fiscal. Les agradezco que nos hayan acompañado. Nos vemos en la siguiente, porque Asociación Mexicana de Contadores Públicos somos todos.